Vamos entonces en este paso que ya tenemos construido el inicio de nuestra plantilla, vamos a ver de que aún siendo una plantilla, el contenido de esta, es decir, la información, es estática. Eso quiere decir de que si yo no me meto a los archivos PHP, yo no puedo modificar la información que aparece y lo que tengo que hacer es el proceso que me va a conducir entonces a que yo pueda administrar esta información a través del administrador de WordPress. Recordemos que en nuestra clase pasada nosotros habíamos hablado de los loops. O sea, llevamos como dos o tres clases hablando acerca del loop de WordPress. O sea, hay un loop, por decirlo de alguna manera, que es genérico, que nos va a llamar al contenido de cualquier cosa que nosotros estemos asignando. Y hay un loop que es un poquito más específico, que tiene la capacidad de llamar contenido publicado bajo una categoría específica. Recordemos que ese es el loop que nosotros estamos viendo acá, ¿ok? En nuestra explicación, lo que nosotros dijimos es que el inicio de este loop hace una especie de prefiltrado y consulta, primero que todo, por una categoría específica que previamente nosotros debemos haber o debiéramos haber creado desde nuestro administrador de WordPress. Una vez que obtiene información desde esa categoría, es decir, de que efectivamente eso es así, luego nosotros especificamos la cantidad o el número de resultados a mostrar, porque nosotros podemos tener mucho contenido publicado en una categoría, pero podemos querer mostrar, por ejemplo, una sola cosa, o podemos querer mostrar un grupo de 3 cosas de, no sé, 200 entradas, posts o artículos que tenemos publicados en esa categoría. ¿Ok? Entonces, este loop, lo que nosotros estamos viendo aquí, justamente nos ayuda a eso. Loops que filtran por categorías, también hay algunas variaciones, ¿ya? Eso por si por ahí se topan, digamos, con otro tipo de loop que también pueda cumplir la misma función. Cambia un poquito la estructura, ¿no? Entonces, como vemos acá, estamos resaltando los elementos que nosotros debemos reemplazar al inicio de este loop para justamente poder comunicarnos con una categoría específica y luego decirle a WordPress que muestre una cierta cantidad de resultados dado, ¿verdad?, la consulta a esa categoría específica. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Nuestro loop completo aparece, ¿verdad?, en el archivo que tenemos de ejemplo y lo que nosotros vamos a hacer es copiar todo ese loop y nos vamos a ir a nuestro archivo WordPress, específicamente a nuestro archivo index. Lo que nosotros vamos a ejecutar, vamos aquí, lo que nosotros vamos a ejecutar es reemplazar primero ese título. ¿Ok? Todo ese título es lo que nosotros vamos a reemplazar a continuación por el título de una entrada publicada bajo una categoría específica. Entonces, fíjense, nuestro título aparece claramente escrito dentro de una etiqueta H1 en nuestro archivo PHP que estamos, ¿verdad?, en el proceso de transformación a una plantilla completa. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es, todavía no vamos a eliminar nada y nos vamos a ubicar dentro de la div class call lg12. Si nosotros ya sabemos Bootstrap, vamos a entender entonces que la div class call lg12 es la que le da todo el ancho disponible en la pantalla a este elemento. ¿Ok? Por eso que se ve de extremo a extremo, por decirlo de alguna manera. Entonces, vuelvo a insistir. Dentro del call lg12, nosotros vamos a pegar nuestro loop. Vamos a acomodar un poquito, nada más. Vamos a acomodar un poquito así para poder verlo sin problema. Ok, aquí dice de que lo que tiene que ir dentro es una combinación de HTML y PHP. ¿Ok? Claramente eso está como en forma de un comentario.
claramente no es un comentario de HTML, por lo tanto lo borro. Y lo que voy a hacer aquí es trasladar la etiqueta H1 dentro ahora de mi loop. Profe, disculpe, lo ¿Sí? pegó abajo, no dentro del call. Dentro, aquí está el inicio del call y ahí cierra el call. Ah, Entonces estoy dentro del call LG12. Ok, entonces, tengo ese loop ahí, yo lo voy a acomodar un poquito para que visualmente se vea sin problema. Por el ancho de la pantalla, ahí sí. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es reemplazar donde dice tu categoría por el nombre de una categoría que yo previamente debiera haber definido en WordPress. A ver, si no la definí previamente, la puedo definir a continuación. Eso da exactamente lo mismo. Pero lo que sí voy a hacer es reemplazar, borrar ese texto dentro de la etiqueta H1 manteniendo todas sus clases, porque recordemos que esto sigue basándose en una estructura HTML y CSS, es decir, no reemplazo nada de ahí. Y lo que voy a hacer es abrir mi tag PHP para escribir una instrucción o un código snippet que me va a traer el título, que se llama de-title. Abre y cierra paréntesis, punto y coma. Ahora, ¿qué título me va a traer? Lo que yo defina aquí, ¿verdad? Como categoría. Por lo tanto, paso siguiente es que yo me voy hacia mi administrador y recordemos que las categorías nosotros las creamos desde el menú entrada que está en esa ubicación. Entonces nos vamos a categoría, yo voy a tener algunas acá ya hechas con anterioridad y lo que le voy a escribir acá es el nombre de la categoría que voy a llamar, no sé, a ver, banner index, por ponerlo. ¿Ya? Voy a añadir esa categoría porque aquí solamente le estoy asignando el nombre. Añado esa categoría y me va a aparecer acá. ¿Ok? Lo que me interesa ahora saber es cuál es el Slack de esa categoría. ¿Ok? El Slack de la categoría es lo que en definitiva yo voy a poner acá en reemplazo de donde dice tu categoría. Entonces, eso lo voy a poner ahí. ¿Solo en tu categoría? Solo donde dice tu guión bajo categoría. Quedemos fuera acá. ¿Dónde quedaron? Cuando dijo Cuando Ron, pasaste a WordPress. Sí. Cuando dije hola, ¿cómo están? Claro. Cuando cerramos la puerta. Ya, a ver, cuando pasé a WordPress, ¿qué te perdiste ahí? Nada. Yo lo único que hice acá, ¿Cuándo borró el H1, profe? momentito, yo lo único que hice acá en WordPress es crear una nueva categoría, nada más, en el administrador, por si acaso, ¿ya? Ahora, volvamos acá. Lo que yo borré no fue el H1, es el contenido de la etiqueta H1, porque el H1 sigue estando acá. Y lo que hice fue, si yo me voy acá, recurrir a mi código PHP snippet que se llama, no es ese que está ahí, espérame, es este que está acá, que se llama the title, que lo que hace es llamar el título de un post o una página. Ya, pero muéstrame el código. ¿Ok? Y aquí nos vamos al código. Lo que se ve acá es el loop, ¿verdad? Que consta de eso y eso. Y luego el snippet dentro del H1. Lo voy a ordenar de esta forma para que veamos si se entiende un poquito mejor. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí voy a poner un comentario. Ese es el inicio del loop. Ese es el fin del loop. ¿Ok? Y acá voy a poner un comentario.
voy a poner un comentario que se llama, lo voy a nombrar como llamado al título de la entrada. ¿Ok? Que técnicamente y más exactamente es eso que está ahí. Eso es el llamado al título de la entrada. Entonces, yo no he borrado nada más que solo el contenido que estaba directamente escrito en el archivo. Y lo he reemplazado por este código que ahora va a reemplazar ese contenido por algo que yo escriba en una entrada que voy a tener que publicar en una categoría que se llama Banner Index. Ahora, claramente la cantidad de posts que voy a mostrar va a ser solamente uno, porque efectivamente si yo me voy acá, fíjense que necesito solamente un resultado de lo que yo sea que publique en esa categoría. Eso va a producir de que si yo voy publicando más contenido, por ejemplo, no sé, día por medio, o todos los días, o una vez a la semana, esto va a ir cambiando siempre al último post que yo publique en esa categoría. Si fuese un slide, ¿no? Si fuese un slide, claro, primero que todo la estructura HTML es distinta, ¿ok? Para poder justamente hacer de que eso funcione como slide, pero la lógica es exactamente la misma. Si fuese de 3, tendría que ponerle 3 posts. Sí, Ah, exacto. O sea, si pasaran 3. Si tú quisieras tener tres contenidos pasando por el slide, claro, tendrías que decirle que mostrara 3 posts. ¿Puedes empezar ahora cómo pasar al WordPress? ¿Cómo pasar al WordPress? ¿Qué cosa? ¿Hiciste una nueva categoría? Sí, una nueva categoría. Solo eso. Desde el menú de entradas, opción categorías, creo una nueva categoría. En mi caso se llama Banner Index. ¿Ok? El Slack de Banner Index es ese. Banner, todo con minúscula, guión medio, index. Y el Slack es lo que yo puse aquí en el código del loop. ¿El Slack es el que se colocaba? El ¿O lo colocaba Slack. solo El Slack es el que se coloca ahí. No, pero lo colocaba solo el... Lo coloca solo, aunque yo también podría indicarle un Slack. Pero automáticamente lo coloca solo. Porque fíjate que el Slack también es un campo que yo puedo escribir. O sea, mi categoría se puede llamar Banner Index y mi Slack se puede llamar Juanito. ¿Cachai? Y eso no va a representar ningún problema. Va a seguir funcionando tal cual. Ahora, de hecho, el Slack, como lo dice aquí, es la versión amigable de la URL. Vamos a ver después cuándo ocupa el Slack para mostrarnos cosas en la URL, lo que aparece acá arribita. Ok, vamos, entonces, ¿todos bien ahí? ¿Hasta ese punto? Creamos la categoría. Está creada la categoría, está modificado el loop. ¿Pusieron dentro del H1 el de title? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora, vamos a añadir una nueva entrada. Fíjense que el título de la entrada originalmente es esa. Yo lo voy a copiar para ponerlo acá, pero después le voy a realizar un cambio para que veamos entonces cuál es la dinámica de esto. Entonces, creo una nueva entrada, pongo, ¿verdad?, la información que va en el campo que estoy llamando con el snippet de title, que es justamente el título de la entrada, y finalmente ubico acá la categoría bajo la cual yo la quiero publicar, que es Banner Index. Entonces, cliqueo ahí, publico esa entrada. Claramente, al recargar, no veo ningún cambio porque utilicé exactamente el mismo titular. Pero ahora viene lo interesante porque si yo me voy a editar la entrada y escribo, por ejemplo, este es el título, ok, lo estoy escribiendo en el administrador, actualizo esa información, cuando yo lo vea acá, voy a ver entonces que se cambia a lo que yo acabo de escribir.
¿En qué se perdió? Hice la nueva entrada y... La publiqué en la categoría Banner Index. Ah, perfecto. ¿Por qué no se ve en vista previa? ¿Qué cosa? ¿Vista previa? Cuando uno pone vista previa en WordPress, antes de publicar, no se ve el campo. No, no se ve. No se ve porque le falta, esto es una entrada técnica. Falta el archivo que interpreta la entrada por sí sola, que es un archivo que se llama single.php. Por eso es que cuando yo le pongo vista previa, me muestra solo el index. Porque WordPress automáticamente, cuando yo le pongo vista previa, busca si existe un archivo que se llama single. Como no existe, Lo toma- va a ir bajando en la jerarquía hasta mostrar el archivo que es más próximo en la seguidilla de cosas que está buscando. Diga. Tengo malo el código. Tiene mal el código.